Buenas hermanos, continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos y hoy nos corresponde en el punto C de la santificación ver el punto número 2. Habíamos visto el punto número 1 que era mediante la muerte al yo, y ahora el punto número 2, servidores justos, justificados. La santidad, buscando la santidad de Dios, siendo servidores justos, justificados. Y para eso vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos, del capítulo 6, del versículo 15 al 23. Romanos 6, del 15 al 23. Dice: ¿qué pues? Pregunta. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Estar bajo la gracia no significa de ninguna manera licencia o libertad para pecar. Jamás. El apóstol Pablo escribe esto, ya que en aquel tiempo algunos habían entendido mal las palabras dichas por Pablo, que entre más pecado, más abundaba la gracia, habíamos visto. Y pensaron que entonces iban a pecar y pecar más y más, para que la gracia abundara más y más y más. Y pensaron que así era. Y hoy en día hay algunos vivillos que quieren pensar igual, pero evidentemente, tanto antes como hoy, se entendieron mal esas palabras. Y entonces el apóstol Pablo las aclara, diciendo que la gracia siempre superará en eficacia sobre el pecado. Eso es lo que significa, que la gracia va a superar siempre en eficacia sobre el pecado. Que no hay pecado que la gracia no pueda alcanzar. No hay pecado que por la gracia no sea alcanzado y cubierto. Verso 16 dice: ¿no sabéis? ¿No sabéis? Claro que sí sabían. Eso es una pregunta retórica, llaman, que en la pregunta viene a la respuesta. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, erais esclavos del pecado pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Cuando eran siervos del pecado, se ofrecieron al pecado. Y dice el verso 18: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, ya fueron libertados, o ya fuimos libertados del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, ya no le tenemos que servir al pecado. Ya el pecado no es nuestro amo, ya no es nuestro dueño. Ya no tenemos que obedecerle. Ya rompimos relaciones con el pecado. Y entonces ahora vinimos a ser siervos de la justicia. Entonces ahora somos esclavos de la justicia, servidores de la justicia. Ahora le debemos obediencia a la justicia. Entonces tenemos que servirle a la justicia. Ya no al pecado, ahora a la justicia. Verso 19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, como ustedes antes vivían en un puro desenfreno, en el pecado, y se dejaban ir ahí con todas las fuerzas y con todas las ganas, así de esa misma manera, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, nosotros ahora con las mismas ganas, con el mismo ímpetu, o aún más, con la misma fuerza, debemos de servir a la justicia.
debemos presentar vuestros miembros, nuestro cuerpo físico, todos nuestros recursos, todo lo que somos debe servir ahora a la justicia de Dios. Y les aclara lo siguiente: somos esclavos de aquel a quien nos sometemos. Si te sometes al pecado, eres esclavo del pecado. Si te sometes a la justicia, eres esclavo de la justicia. De manera que no puedes estar en la justicia y siendo esclavo del pecado. Pecando como si Dios no existiera. Eso no es así, así no funciona. No es de esa manera. No se puede vivir en ambos al mismo tiempo. No se puede servir a dos señores. Dice Jesús en Mateo 6, capítulo 6, verso 24, que no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. No se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o amarás al otro y aborrecerás al uno. Por lo tanto, no se puede servir tampoco a Dios y a las riquezas. No se puede servir, estar en los dos bandos al mismo tiempo. De manera que no se puede estar en la justicia siendo esclavo del pecado. No se puede vivir en ambos al mismo tiempo, dijimos. La santificación que corresponde a nosotros es apartarnos por completo, rotundamente, del pecado y apartarnos cada vez más de toda especie de mal. Si en verdad habéis creído, una persona que ha sido justificada, lavada y santificada por Dios, ahora naturalmente buscará mantenerse limpio de toda aquella suciedad de pecado e inmundicia, que con su cuerpo físico satisfacía los deseos del hombre natural, y ahora presenta su cuerpo y todas sus partes, alma, mente, vida y corazón, para ser servidor de la justicia, de acuerdo a la declaración de inocencia, a la declaración de no culpable. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. O sea, cuando ustedes eran esclavos del pecado, ustedes no tenían que servirle a la justicia porque eran esclavos del pecado. Este era su amo, a este servían. Ustedes no eran esclavos de la justicia, por lo tanto no debían de servir a la justicia. Porque nuestro amo, a quien servíamos, le agradábamos haciendo el mal, dice Pablo, cuando se estaba en pecado. Verso 21. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Cuando se anda en pecado, en desenfreno, ¿qué fruto tiene uno? ¿Qué es lo que eso produce? Bueno, eso produce las cosas que cuando uno llega a Cristo, de esas cosas uno se avergüenza. ¿Por qué? Porque el fin de ellas es muerte, dice el apóstol en ese pasaje. El fruto del pecado es evidente. Gálatas 5, 19 al 21 leíamos anteriormente en la entrega anterior. Vamos a leerlo de nuevo para que quede claro. Gálatas 5, del 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas, o sea, son evidentes. Se manifiestan evidentemente, eso se puede ver. ¿Qué son? Oiga, ¿cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El resultado de esas prácticas ahora nos da vergüenza. Eso fue lo que conseguimos, avergonzarnos de aquello que hacíamos antes. Además que estábamos condenados a la muerte eterna,
a la separación eterna con Dios. Pero ahora hemos sido justificados, ya no debemos estar en aquello. Verso 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ahora el fruto que tenemos que dar es la santificación. Recordemos que santificación es apartarnos, ser separados. ¿De qué? Del pecado. Ya una persona nacida de nuevo, una persona declarada justa, santificada, lavada por Dios, busca, procura, trabaja, se esfuerza en mantenerse limpio, puro, santo, alejado del pecado. Ese es el fruto, la santificación, y como fin, la vida eterna. Ese es el premio que tendremos al final. El fruto de la santificación, el resultado, el beneficio de esa santificación es la vida eterna. Y ese fruto también es evidente. Por sus frutos los conoceréis, dice Mateo 7 del 15 al 20 y Lucas 6 del 43 al 44. Porque no se pueden recoger frutos buenos de un árbol malo, ni se pueden recoger frutos malos de un árbol bueno, sino que por sus frutos los conoceréis. Entonces, si un árbol nos da un fruto que es en su gran mayoría de color amarillo, tiene una cáscara blanda, suave, por dentro tiene pulpa que también es amarilla, es dulce, se da en regiones que son muy calientes. Acá en nuestro país se llama mango, creo que se llama mango en todos los lugares en donde yo conozco. Y cuando usted toma un mango de ese árbol, lo lava y le pega un mordisco, el sabor de ese mango le va a decir si ese árbol es bueno o es malo. Si ese mango sabe dulce, tiene pulpa, mucho jugo y es dulcito al paladar, usted dice: qué buen mango, qué rico sabe. Ese es un buen árbol de mango. Pero si usted tiene un árbol de mango en un lugar de mucha humedad, por ejemplo acá en Costa Rica, los mejores mangos se dan en una región que se llama Orotina. Es muy caliente, el cantón de Alajuela. Y en Alajuela también se le llama la ciudad de los mangos, porque es una ciudad caliente, es una provincia caliente. Y entonces ahí se dan los mejores mangos. Pero acá hay otra región que se llama Guapiles, por ejemplo, que llueve mucho. Y ahí usted siembra una semilla de mango y el árbol crece y le da el fruto. Pero cuando usted lo muerde, sale mucho jugo, pero no tiene sabor, es insípido, no tiene azúcar, no tiene dulce. Entonces, por haber tanta agua, tanta humedad, el azúcar de esa fruta no se penetra bien y resulta que el sabor al final no es bueno. Entonces no se siembran mangos, árboles de mangos en Guapiles, pero sí se siembran árboles de mango en Orotina. Entonces un buen árbol se conoce por el fruto, y el fruto, cuando usted prueba ese fruto, ese cuando le dice si ese árbol es bueno o es malo. Usted no puede saber si un árbol es bueno o es malo solo viendo el fruto, tiene que probarlo. Entonces nosotros tenemos que ser probados en nuestros frutos también. Nuestros frutos tienen que ser probados para ver si somos buenos árboles o malos árboles, si somos si tenemos como fruto esa santificación, y esa santificación es la que agrada a Dios. Verso 23 nos da la razón. ¿Por qué? ¿Por qué es importante buscar la santificación y la vida eterna y ya no ser esclavos del pecado? Dice el 23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, el salario que vamos a conseguir si seguimos pecando es la muerte. Pero el salario que vamos a conseguir si nos apartamos del pecado y buscamos la santificación es la vida eterna. Entonces, ¿qué tipo de salario quieres? ¿La condenación eterna o la vida eterna? Si quieres la condenación eterna, simple y sencillamente no haga nada. Siga la vida como la está llevando.
y va directito a una eternidad sin Dios. Pero si usted quiere una vida eterna con Dios, entonces debemos de apartarnos del pecado. Hablo a los que ya hemos sido justificados, a los que hemos llegado hasta acá, haciendo lo que la carta del apóstol Pablo nos dice que hagamos, ya habiendo sido justificados, ya habiendo sido lavados, ya habiendo sido santificados, buscando la santidad. Entonces nuestra paga va a ser la vida eterna. Pero si sigues en pecado, sigues dándole rienda suelta al pecado, sigues sin reconocer el regalo de Jesucristo, piensas o crees que no es necesario creer, o que la sangre de Cristo no me lava, no, yo no puedo creer eso, esos son inventos, esos son fábulas. Bueno, déjeme decirle que si usted piensa así, no tiene que hacer nada, y la paga de ese pecado es la muerte y la separación eterna, espiritual acá, y eterna cuando partas de acá hacia el mundo, hacia el más allá, hacia la vida que hay después de la muerte. Pero vida eterna para los que creemos y muerte eterna para los que no creen. La paga del pecado es muerte, decíamos. Esta es la razón por la cual somos amonestados a no vivir más en pecado. Recordemos que acá está hablando de muerte, separación espiritual de Dios. Y si conociendo esto, insiste en vivir en el pecado y no quiere acercarse a Dios, ¿cuánto más estando separado de Dios espiritualmente lo va a conseguir? Si usted ya ha sido declarado justo, si usted es una de las personas que dice creer en Dios y no quiere apartarse del pecado, separado de Dios, si estando con Dios, entre comillas, digo, no sé, no quiere separarse del pecado, separado de Dios, ¿cómo se va a separar del pecado si con la ayuda de Dios no quisiste? Vas a ser entregado al pecado, porque Dios no tolera el pecado. Dios quiere la santidad de nosotros. No te engañes. Esta separación es temporal. Mientras tengas vida física, es una separación espiritual temporal. Si vienes a Cristo, Él te restaura y regenera. Pero puede llegarte la muerte física sin Cristo. Y entonces ya no habrá oportunidad. Ya lo único que te queda es la muerte eterna, la separación eterna de Dios. El regalo de Dios es vida eterna. Un justo vivirá por fe. El que vive en pecado siendo justo tendrá consecuencias por el pecado, que no se las quita nadie. Esas consecuencias no se las quita. También pierde comunión con Dios. Comunión con Dios, ya no ora, ya no pasa tiempos a solas con Dios, ya no adora, ya no lee la palabra de Dios, ya no se deleita en las cosas de Dios. También pierde bendiciones acá y galardones allá en la eternidad. Y hasta puede ser que pierda la vida acá, la vida física, y llevado por Dios. Pero el que no ha sido declarado justo, si muere físicamente, está separado de Dios por la eternidad. Esta es la muerte eterna. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes son estos? Los que no creyeron, los impíos, los injustos. Y los justos a la vida eterna. Unos van a ir al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Una buena pregunta: ¿hacia dónde voy yo? ¿Hacia dónde vas tú? Judas 1:7 dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Del fuego eterno. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, estos cobardes no se refiere a los cobardes que les da miedo pelear, o les da miedo las alturas,
o les da miedo las arañas, o que les da miedo ciertas cosas. No, no. Aquí está hablando de los cobardes, los que no quisieron aceptar a Jesucristo por cobardía del que dirán, del que me señalarán, de que si soy cristiano me van a perseguir, me van a odiar, van a hablar mal de mí. Yo no quiero eso. Esos son estos cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después de la muerte espiritual viene esta muerte segunda, que es la muerte total, separación de Dios por la eternidad, que es de donde el apóstol Pablo nos quiere hacer entender a nosotros que es el mensaje que Dios ha dejado por medio de él, para que no vayamos a ese lugar. Pero la decisión es tuya y es mía. Así es que debemos de decidir ser declarados justos, creer en el Evangelio de Jesucristo, creer en lo que Él nos dice, porque es lo que nos conviene, es lo que al final nos va a traer mucho beneficio. Hasta acá la entrega, y próximamente vamos a ver el punto número 3 de la santificación. Que Dios les bendiga y que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.